Listo, colegas. El día de hoy entonces vamos a ver la tercer clase de fisiología, en donde vamos a ver los movimientos celulares. ¿Sale? Esos movimientos, obviamente, a dónde se dirige la célula, cómo se abre, cómo mueve su conformación, cómo modifica más bien su conformación, entre otras cosas. Les recuerdo que estas clases son directamente grabadas de la clase que les otorgo a mis alumnos de verdad. Mis alumnos adoptivos pueden utilizarlas para repasar todas sus primeras clases, ¿ok? Y prepararse para los exámenes que puedan llegar a tener. En el caso de los míos, de mis alumnos verdaderos, bueno, tengo dos o tres que han tenido complicaciones para conectarse a la hora de la clase y no los culpo porque son las 7 de la mañana. Pero, no se preocupen, aquí están las clases, los remakes, siempre y cuando me avisen o que tengan problemas para conectarse, bueno, aquí van a estar siempre las, eh, las clases subidas, ¿va? Bueno, por mi parte es ahorita todo. Vamos a empezar entonces con la clase. Es cortita, pero es muy sencilla y muy buena. Espero que de verdad les guste. Entonces, córrela. Bueno, pues entonces ya. Buenos días a todos ustedes. Vamos a empezar ahora sí con la clase de transporte celular. Y para eso, no hace falta que decirlo, hay un transporte. Aquí les puse este camioncito y una célula esperando que hasta le puse mochilita. Miren, miren qué hermosura, ¿no? Entonces, para que la pura célula pueda hacer su transporte, ¿va? Bueno, pues entonces vamos a empezar con los mecanismos de transporte celular, ¿sale? La célula, como les digo, para poder vivir y crecer necesita de constante suministro, por ejemplo, de nutrientes y también, pues, a las sustancias de desecho. Por eso les puse que la célula también hace sus necesidades, ¿ok? Por lo tanto, el material que entra, como el que sale, pues debe de atravesar, obviamente, a la membrana plasmática bajo ciertas circunstancias. Ahorita vamos a ver cuáles son estas circunstancias. Los mecanismos de transporte celular, pues tenemos dos tipos, que es el pasivo, ¿ok? Les puse este pequeño hippie para que sepan que de lo que estoy hablando, todos tranquilones, así sin energía, todos con buenas vibras, ¿ok? Y el transporte activo, que sí va a necesitar energía, ¿va? Esta es la lógica de estos dos conceptos. Cuando hablamos de transporte pasivo, entonces, dice que se realiza con el acarreo de moléculas, ¿okay? Que a través de la membrana solo responde a las leyes de la física. ¿Y por qué? Bueno, ahorita vamos a ver eso. A favor de un gradiente de concentración y, como esto ya lo sabemos, de un medio de mayor concentración a uno de menor concentración. Por lo tanto, acuérdense que si tenemos aquí un recipiente con agua y esta agua está hasta este borde, pues entonces, si yo le conectara una manguera, un tubo a este recipiente, automáticamente, sin encender ninguna bomba, sin encender nada de energía ni nada, automáticamente esta agua va a pasar por aquí, llegando a un nivel establecido, ¿ok? Se llegue a la homeostasis. O sea, el equilibrio que ya hemos estado viendo, ¿ok? Y algo muy importante es que no requiere energía. Las moléculas de menor tamaño entonces se transportan con mayor facilidad. Las de menor tamaño, obviamente, se transporta a comparación de las moléculas más grandes. Esto es por lógica y aplica para todo siempre, ¿no? Las sustancias sin carga eléctrica, por ejemplo, o con carga menor, también se movilizan con mayor facilidad. ¿Por qué digo con menor carga? Porque acuérdense, por ejemplo, que tanto el potasio como el sodio son positivos, a diferencia de el cloro, ¿ok? El cloro, porque es negativo, pues tiene menos carga que estas, y por eso el cloro
es mucho más fácil que ande pasando por todos lados, ¿ok? De una forma facilitada. Pero aquí, de estos dos, uno es más positivo que el otro. No quiere decir que uno sea negativo, sino que uno es más positivo que el otro. Ahorita no les voy a decir cuál, para que no se estresen, pero lo vamos a ir viendo poco a poco cuando ya estemos hablando de electricidad celular. El transporte pasivo, como dice, entonces vamos a pasar estas sustancias de un lugar de mayor concentración a través de una membrana siempre permeable. Esta es la membrana y entonces por aquí debemos de alcanzar la estabilidad para poder llegar a un equilibrio. Y entonces, como podemos observar aquí, tenemos el transporte pasivo de un tipo de molécula, por eso son verdecitas todas, como van pasando en el paso 1, paso 2 y paso 3 hasta que se consigue, como les digo, el equilibrio, ¿va? Y lo mismo pasa en el transporte de más de una molécula. Por ejemplo, aquí que hay azul y verde. Y esto va muy de la mano con la osmolaridad. Ahorita lo vamos a ver también, la osmolaridad, hasta alcanzar el equilibrio. Si se fijan, todo esto ya se ve equiparable en un equilibrio, con una o con varias, como por ejemplo podemos ver aquí, con una o con varias sustancias, ¿va? Entonces la difusión es el movimiento libre y al azar de las moléculas o iones de un medio de mayor concentración a otro de menor concentración. La difusión, no importa si es facilitada, si es compleja, como sea, hasta que se alcance siempre el estado de equilibrio dinámico y su distribución ya sea homogénea a ambos sentidos. Por ejemplo, la incorporación de algunas gotas de colorante de azúcar o de granos de sal en un contenedor de un vaso de agua. Y aquí está un ejemplo que me gusta poner siempre. Tenemos 3 contenedores y entonces en este vaso, imaginemos que yo pongo un tang o algo así de esas agüitas que vienen en polvito, así, y entonces empiezan a caer estas moléculas, ¿cierto? Obviamente vertidas desde afuera. Cuando nosotros hacemos esto, empezamos a agitar para poder concentrar para hacer una sustancia homogénea. Entonces, por eso empieza a causar la difusión, porque todas estas partículas se empiezan a hacer la difusión, se empiezan a separar, ¿ok? Para lograr entonces que automáticamente el agua tome el tinte necesario que tenemos que estamos en consideración y que por ese motivo ya se considere que hubo una difusión estable para llegar entonces a hacer el equilibrio que les he dicho. Entonces disculpen ahí todo el rayonerío, pero pues no es tan fácil colorear toda el agua, nomás es para que tengan una idea de lo que les estoy comentando, ¿va? Ahora hablamos de la difusión facilitada. Esta va a ser mediada por transportadores, siempre. Como haciendo la analogía, pues es como cualquier indocumentado que quiere pasarse por medio de un pollero a la frontera, obviamente. La proteína transportadora específica siempre va a ser específica, por eso estos transportadores pueden ser canales de calcio, por ejemplo, de sodio, de potasio, etcétera. Pero siempre van a ser específicos porque un transportador de calcio no puede transportar sodio ni potasio, por así decirlo. Y ahorita vamos a ver eso. Siempre van a estar a un gradiente en un gradiente de concentración, acuérdense, de mayor concentración a uno donde no hay concentración o menor concentración, como sea. Pero como estamos hablando de una difusión facilitada, entonces es sin gasto de energía. Y un ejemplo sería la glucosa y la mayor parte de los aminoácidos, porque estas entran de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Como les digo, existen diferentes tipos de difusión. Tenemos la difusión simple. La difusión simple muchas veces ocurre con moléculas solubles en lípidos. Acuérdense que hay moléculas hidrosolubles y hay otras que son liposolubles.
Eso también es un concepto importante que les va a servir toda la carrera. Por ejemplo, las hidrosolubles, pues es las que se solubilizan en agua. Y las liposolubles son las que se pueden solubilizar en grasa. Para esto, por ejemplo, la grasa pues sería la bicapa lipídica que ya les he platicado de qué consta. Las moléculas solubles en lípidos puede ser el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua, pero el agua bajo ciertas circunstancias. Puede pasar de manera sin problema, porque son moléculas muy pequeñitas. Y luego tenemos a la difusión facilitada, que es a través de un canal. Esto también puede ser de afuera para adentro o al revés, ¿va? Y todo esto son proteínas que facilitan un canal hidrofílico permanente. Y acuérdense que estas son selectivas. Esta es la necesidad, o bueno, el punto más importante, que son selectivas. Luego tenemos la difusión facilitada a través de un portador. Esto también es importante. Por ejemplo, una proteína portadora con un sitio de unión por una molécula. Este triangulito que vemos aquí, que es una molécula, va y se clava como podemos observar aquí, pero parcialmente se encuentra cerrada esta puerta. ¿Sí se fijan? Y entonces, hasta que se activa, después ya se cierra para el paso de otras moléculas y finalmente puede ingresar de una en una para que se pueda volver a cerrar estas compuertas. La ósmosis, por su parte, muchas veces lo confunden. Las células contienen un alto contenido de agua que se encuentran disueltas en sustancias llamadas solutos, proceso en el que las moléculas de agua tienen un movimiento al azar. Y esto es importante, por eso lo resalto, de un medio de menor concentración de solutos al medio de mayor concentración de solutos. Y a lo mejor ustedes dicen, ¿para qué me sirve esto? ¿O para qué me va a servir? Cuando veamos nefro se van a dar cuenta que sirve muchísimo a través de una membrana semipermeable y sobre todo, por ejemplo, para entender rápidamente el sistema, por ejemplo, de multiplicador contracorriente, que es importantísimo para la reabsorción tubular cuando hablemos de riñones. Tenemos en la ósmosis una característica que son partículas osmóticamente activas. De aquí viene la lógica de por qué sus mamás o hasta inclusive el médico les ponen cuando se tuercen un tobillo, cuando se tuercen cuando por ejemplo se esguinzan un tobillo, que mete el agua a un recipiente con agua calientita con sal, ¿cierto? Bueno, porque aquí vamos a ver cómo funcionan estas moléculas osmóticamente activas, como les comento. Poseen la capacidad de atraer agua hacia ellas mismas. Si a mí me duele el pie o el tobillo y meto el tobillo, vamos a poner aquí un ejemplo que es una cubeta con agua, está calientita, y entonces aquí meto mi pie, así, este es un pie, para que no me lo critiquen. Es más, hasta le voy a poner un tobillo, así. Bueno, metí el tobillo porque lo tengo hinchado, lo tengo adolorido y me está doliendo, ¿ok? Entonces, la mamá, el médico o quien sea, le pone, ya está calientita el agua para empezar, y luego le pone granos de sal de grano, y la sal tiene mucho cloruro de sodio, ¿ok? Y entonces, todo este cloruro de sodio empieza a generar un ambiente hipertónico, ¿ok? ¿Por qué hipertónico? Porque todas estas moléculas de sal que están aquí, todos estos granulitos de sal que se encuentran en este ambiente, pues van a ayudar, como dice aquí, a traer el agua hacia ellas mismas. Si yo tengo un esguince, en el esguince pues hay un edema, o sea, una acumulación de agua fuera de la célula. Si ya les digo que está fuera de la célula,
como ya les había dicho, vean cómo es importante todas estas clases irlas conectando, pues entonces hay agua en el intersticio, o sea, en todo esto. El agua se va acumulando aquí y se genera un edema, una hinchazón, ¿vale? Y entonces, toda esta agüita que se acumula entre las células o a nivel intersticial se genera aquí y estas moléculas ayudan a hacer salidas por medio de la sal, de los granos de sal. Si el esguince no es muy fuerte, pues entonces se va a ayudar a desinflamar rápidamente. Y por eso rápidamente encontramos una desinflamación de un tobillo que estaba bastante hinchado, pues rápidamente podemos entender que con este tipo de medios que parecen remedios de viejita o de abuelita, pues sí, sí puede existir una desinflamación muy importante, ¿va? Entonces por eso es, porque ya se hacen partículas osmóticamente activas, en este caso el cloruro de sodio. La ósmosis, como se los acabo de poner aquí, pues va a llevar este paso de mayor concentración a uno de menor concentración. En este caso, estas de aquí rojitas que vemos, en estas moléculas, son las que se encargan por un medio de difusión a jalar todas estas moléculas. Y si se fijan, pues ya se queda un poco más vacío porque estas moléculas que son osmóticamente activas, pues se encargan de hacer este jale, que en el ejemplo que yo les puse, pues es básicamente el cloruro de sodio que se encarga de jalar el agua, ¿va? Esa es la lógica. Y luego tenemos otro ejemplo, por ejemplo, que es la solución hipotónica, porque no tiene tantos solutos que jalen, acuérdense de eso, en comparación de una solución hipertónica, por medio, obviamente, como les digo, de una membrana selectiva. Y entonces el agua, como les digo otra vez, sigue jalando todas estas sustancias porque siempre se va a jalar, todos estos solutos siempre van a ser jalados gracias a que hay una solución hipertónica. Siempre, siempre, siempre. Quedando de esta manera, si se fijan en comparación de este con este, pues vamos a observar que aquí ya existe este intercambio. Y estos tubitos me gustaron porque aquí representa muy bien, por ejemplo, esta es la nefrona, túbulo contorneado proximal, túbulo descendente, asas de Henle, túbulo ascendente y luego es el túbulo contorneado distal y por último el túbulo colector. Estoy hablando del riñón aquí, ¿cierto? Entonces es lo mismo. En este apartado de las asas de Henle ocurre precisamente esto en el sistema de multiplicador contracorriente. Esto ya está en mi canal, esto ya lo pueden ir viendo si quieren para que vean que no les echo mentiras. Pero estos son los principios básicos que les va a ayudar a entender ese video que les acabo de decir. La presión ejercida siempre va a ser de las partículas osmóticamente activas en 1 litro de solución. Siempre va a ser así y es un cálculo que ustedes van a tener que usar en sus carreras, en su internado, en su residencia y toda su vida para sacar la osmolaridad. Hay dos tipos, osmolaridad con R y osmolalidad. La osmolalidad con L es nada más referente, si se fijan, la osmolaridad aquí, osmolaridad, es en referencia sobre litro, pero la osmolalidad la van a encontrar sobre kilogramo, ¿ok? Para fines clínicos y prácticos, ustedes van a utilizar siempre van a utilizar esta fórmula. Ahora yo les voy a decir, hagan esta fórmula, contesten esta fórmula y me dicen el resultado ahorita. ¿Cuánto es usando esto y sustituyéndolo con estos valores que les estoy dando aquí? ¿Cuál es el resultado? Si se fijan entonces, nos da un resultado de 292. ¿Qué quiere decir esto?
que una osmolaridad plasmática está bien establecida dentro del rango normal de 280 a 300 miliosmoles por litro. Y a lo mejor quiere decir, ¿y esto para qué me va a servir? Bueno, pues el día que tengan un paciente que tenga un problema de diabetes y este problema de diabetes, llegue el paciente con una cetoacidosis diabética. Entonces, en una cetoacidosis diabética, ¿qué sucede? El paciente, para empezar, tiene diabetes. Entonces, acuérdense de la tríada de la diabetes, es polidipsia, poliuria y polifagia. O sea, tomar mucha agua, orinar mucho y comer mucho. De estas, cuando tenemos este tipo de patologías que les menciono, pues entonces vamos a tener mucha polidipsia. El paciente está orinando mucho y por lo tanto está perdiendo muchos líquidos. Si se pierden muchos líquidos, esta osmolaridad puede verse afectada y entonces saber si el paciente se está deshidratando o el paciente se está hiperhidratando en cualquier otra patología, o por ejemplo con los enfermeros que se equivoquen y pongan, por ejemplo, una solución de más, una solución mayor a la necesaria y se empiecen a hinchar los pacientes. Esto es la lógica de por qué no sirve esto. Y ya con esto vamos a empezar a poder saber qué es lo que se necesita, ¿ok? ¿Qué es lo que se necesita para poder controlar y llevar otra vez a la homeostasis a estos pacientes? ¿Ven que sí es importante todos estos temas? Miren, ya que tenemos una solución hipertónica, entonces, y ya encontrando la lógica, pensando en el esguince de tobillo, ahora vamos a pasarlo a los eritrocitos. Cuando hablamos de soluciones hipertónicas, pues obviamente aumenta o está pasado de este nivel. Y cuando estamos hablando de soluciones hipotónicas, pues obviamente es por abajo de este valor de aquí, ¿sabes? Y entonces todo esto nos va a ayudar a darnos el panorama necesario. Isotónica, pues es normal, ¿ok? Es igual. Y eso se mantiene en un estado en equilibrio. Ahora vamos a ver la solución hipertónica. Si en una solución hipertónica, estos son eritrocitos, ¿eh? Lo voy a poner aquí, eritrocitos. Una solución hipertónica es que acuérdense que aquí hay mucho sodio, por decirlo de una manera para que quede claro, y entonces está súper hipertónico, así mucho, 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 mucho. Por lo tanto, el agua se está saliendo del medio y por eso se queda flaquita o aplastada el eritrocito. Aquí en este ejemplo podemos observar que hay tanto sodio acá como acá y por eso, bueno, de manera fisiológica, obviamente en relación hay más sodio siempre acá que acá, pero quiero que entiendan que hay un equilibrio adecuado. Por eso nuestro eritrocito se mantiene firme, redondito y bonito, ¿va? Y en una solución hipotónica, pues entonces hagan de cuenta que acá el medio como es hipotónico, entonces técnicamente acá es hipertónico. Bueno, aquí es hipotónico el medio, y entonces aquí hagan de cuenta que tiene mucho, 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 y por lo tanto jala toda el agua necesaria y por eso se empieza a inflar, ¿ok? Por eso empieza a crecer de tamaño, ¿va? Esta es la lógica de por qué las soluciones son tan importantes. Miren, aquí lo podemos ver, inclusive en un estado hipertónico, hipotónico otra vez, e isotónico, como ya les he dicho, ¿va? El transporte activo, cuando hablamos de él, es cuando la membrana se mueve, es cuando la membrana celular mueve iones o moléculas en contra de un gradiente de concentración. Si es en contra de un gradiente de concentración, por lo tanto, va a requerir sí o sí ATP, ¿ok? Y está limitado por la velocidad y es saturable. Saturable, ¿por qué? Porque se tiene que, ¿cómo se dice? Pues saturable es que se llena, básicamente. Por ejemplo, si yo tengo una célula aquí y tengo un receptor o varios receptores esperando un fármaco, por ejemplo, para que la célula pueda abrir aquí un caminito o un canalito que se encuentra cerrado, necesito que lo activen. Entonces llega el primer fármaco, se activa y automáticamente
se abre directamente esta puertita, ¿ok? Al abrirse esta puertita ya nos permite entrar. Pero hablamos que es saturable porque muchas veces el fármaco puede estar a su máxima capacidad y entonces ya no hay receptores y va a haber fármacos aquí esperando que se desliguen estos que ya estaban formados para seguir abriendo y seguir metiendo aquí ciertos componentes, ¿ok? Ciertas moléculas. Las sustancias transportadas, como les digo, siempre son básicamente o en su mayoría son los electrolitos como sodio, potasio, calcio, hierro, hidrógeno, cloruro, yoduro y urato, unos azúcares y aminoácidos, ¿sale? Dependiendo sea el caso. Entonces, como les digo, siempre van a necesitar energía. En este caso, como podemos ver, el soluto va a salir de la célula. Aquí estamos hablando que estamos en el área de citoplasma y entonces va y se embona, como lo podemos observar en esta reacción. Llega el ATP porque es activo, porque se necesita energía, pierde adenosín trifosfato, pierde un fosfato, acuérdense, es como una moneda de cambio, y entonces se convierte en adenosín difosfato, o sea, en 2 y 3, ¿va? De 3 pierde 1, o sea, se va para acá, y 2. Y esto le va a dar la energía para que por fin se mueva este receptor y entonces salga al exterior. Pero lo mismo ocurre al revés, ¿va? Es exactamente lo mismo. Llega aquí, se acopla y entonces pierde su fosfato, como ya lo hemos dicho, y entonces puede ingresar. Es exactamente lo mismo tanto de entrada como de salida. Luego vamos a ver el transporte activo, que se divide en primario y secundario. El transporte activo no es otra cosa, el primario, cuando la energía deriva de la hidrólisis del ATP, como les acabo de decir acá, que se pierde este ATP en ADP, ¿va? Eso es la hidrólisis. O de otro enlace de fosfato de alta energía, pero normalmente son fosfatos los que pierde. Cuando pierde esta energía, se genera este transporte, ¿va? Y luego tenemos el secundario, que la energía deriva de diferentes concentraciones iónicas entre los lados de la membrana secundarios al transporte activo primario. Por eso tenemos dos tipos de transporte secundario, que es el cotransporte y que es el contratransporte, porque eso también muchas veces creen que es lo mismo o que se lee de la misma manera, pero no es lo mismo. Entonces, como les digo, el transporte secundario que vamos a dividir en cotransporte y en contratransporte lo vamos a ver con ejemplitos de la vida diaria que nos gusta tener en consideración, ¿va? En ambos casos, el transporte depende de una proteína transportadora, siempre. Llámese canal, llámese bomba, llámese, pues sí, básicamente con esos, que atraviesan una membrana, al igual que la difusión facilitada. Esto es como la primera característica que necesitamos tener para entender tanto el cotransporte como el contratransporte. Y dos, el transporte activo de la proteína se comporta diferente. ¿Por qué? Porque le confiere energía a la sustancia transportadora o transportada para poder moverla contra el gradiente electroquímico. Quizás esto se escucha medio así como que, ay, lo leí igual en el libro y tampoco lo entendí. Qué chiste que el doctor nos venga a, a leer la diapositiva. Pues no, la idea es que aquí entendamos algo que... Ah, rayos, ¿dónde está? Que vamos a ver más adelante, ¿ok? Sí lo puse, pensé que no lo había puesto, pero ahorita lo vamos a ver. Y nos vamos a ir poco a poquito para que vean que es bien fácil, pero a veces no entendemos la diferencia entre una y otra. Transporte activo primario. ¿Cuál era el transporte activo primario entonces? Como ya les había dicho, el que necesita energía y hidrólisis de ATP, ¿va? Entonces tenemos que el transporte, como les digo, necesita energía. Por ejemplo, estos son ejemplos nada más de la vida diaria, que son bomba de 3 sodio, 2 potasios, ATPasa. Este es el apellido que siempre llevan para entender que necesita energía. La inhibición, o sea, apagar esta bombita, pues aumenta
así es mayor la concentración. Cuando vemos estos corchetes en medicina, quiere decir concentración. Aumenta la concentración de sodio en líquido intracelular. Por glucósidos cardíacos aumenta la fuerza contráctil del corazón, por usar nada más un ejemplo. ¿Ok? Entonces acuérdense que si tenemos aquí la célula otra vez y tenemos aquí a la bombita que nos ayuda a transportar tanto el sodio como el potasio, pues si la apagamos esta bombita, pues nos va a ayudar a tener mayor concentración en líquido intracelular. Y eso no es bueno, ¿ok? Ahorita luego lo vamos a ir viendo poco a poco cuando veamos contractilidad cardíaca y todo eso. Luego tenemos la bomba de sodio, la bomba de calcio, y otra vez con su apellido, por eso son primos, ATPasa. En este caso, mantiene baja la concentración, como les digo, entre corchetes, concentración de calcio en el líquido intracelular, ¿va? Y luego tenemos a la bomba de hidrogeniones, otra vez, como lo vuelvo a decir, ATPasa. Bombea la concentración de líquido hacia la luz del estómago, ¿sí? De líquido intracelular. La concentración de hidrogeniones. En un medio, acuérdense, en el estómago, pues vamos a tener un montón de hidrogeniones. Si tenemos muchos hidrogeniones, entonces el ambiente se hace ácido. Por eso, en el estómago necesitamos tener muchos hidrogeniones. Esta concentración de hidrogeniones se va a dar por las bombas de hidrógeno, ¿sabes? Entonces, al hacer esto, al estar bombeando con estas bombas de hidrógeno, pues entonces, hagan de cuenta que si estamos hablando del estómago, y esto es el estómago, este cuadrito que les estoy poniendo aquí de manera esquematizada, pues tenemos estas bombas de hidrogeniones, y entonces las bombas de hidrogeniones se encargan de meter hidrógeno al estómago para hacerlo ácido, ¿va? Cuando estamos en exámenes y estamos preocupados y tenemos mucho trabajo, entonces tenemos que inhibir para que no haya una acumulación de ácido o de hidrogeniones y entonces empiecen a romper a la membrana y se empiece a generar una gastritis. Por eso tenemos inhibidores de la bomba de protones o de hidrogeniones, como quieran llamarla, para que apaguemos esta bomba de hidrogeniones y por ende, entonces, los hidrogeniones empiecen a disminuir y que este medio ácido sea menos ácido. No deja de ser ácido, no se hace alcalino, pero deja de ser menos ácido y por lo tanto la gastritis se va, ¿ok? Entonces, si se fijan cómo es importante saber cuándo es necesario inhibir o activar un transporte. Bueno, luego tenemos la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Ahora sí, ya viendo de una en una, se encuentra en todo tipo de célula. Es una proteína integral, está de manera transmembranaria y el transporte es de corriente, es electrogénica porque necesita energía y en reposo contribuye aproximadamente a 45% de nuestro gasto energético total, obviamente. Es responsable de las concentraciones intra y extracelulares tanto de sodio como de potasio. Y la clásica es que bombea 3 moléculas de sodio hacia afuera e ingresa 2 de potasio. El transporte activo secundario cuando los iones de sodio son transportados fuera de la célula y suelen desarrollar entonces un gradiente de concentración de sodio y esto por ende genera energía y el sodio intenta difundir hacia adentro de la célula. En las condiciones apropiadas, esta energía de difusión de sodio puede arrastrar literalmente a otro a través de la membrana y a este se le denomina entonces como cotransporte. ¿Qué es esto de aquí? Si se fijan es como un reguilete de esos que utilizan para entrar, por ejemplo, al tren ligero o, por ejemplo, algún parque de diversiones. Eso es este acceso, ¿ok? Por eso se los pongo así, porque cuando ustedes van a entrar y hacen trampa, meten a su amiguito en su misma vueltita
para poder entrar a este parque de diversiones o metro o lo que sea. Y entonces, en un mismo giro de este reguilete, pues entran dos moléculas. Por eso dice, esta energía de difusión pasa, porque imagínense entonces que está aquí. De hecho, ¿hay un ejemplo? Sí, sí hay un ejemplo. Aquí está. Por ejemplo, si se fijan entonces, el morado, estamos hablando de la glucosa, y estos rojitos es del sodio. El sodio, cada que entra a la célula, esta bomba, hagan de cuenta, llega aquí el sodio y la glucosa, y se acoplan. Y entonces lo que hace es como quien dice, girar hacia el interior de la célula para que ya queden tanto el sodio como la glucosa dentro de esta. Pero si se fijan, siempre la glucosa va de acoples, ¿ok? Lo mismo con el ejemplo de este reguilete. Cuando se mete, por ejemplo, aquí el sodio que se está transportando por medio de esta bomba, automáticamente la glucosa hace lo mismo, se le acopla en esta misma vuelta, aprovecha viaje, ¿va? Los iones de sodio extracelular tienden o intentan entrar siempre a la célula, y en esta ocasión la sustancia que hay que transportar en el interior de la célula hay que llevarla al exterior, y esto sería el cotransporte. Por eso dice que el ion de sodio se une a la proteína transportadora en la superficie exterior de la membrana celular. Todos imaginamos ahorita, en este momento, de esas puertas de hotel en donde son así como giratorias, son grandes, de hecho se llaman puertas giratorias. Y si yo estoy en una de esas puertas giratorias, imaginemos, las puertas giratorias hacen esto más o menos, y pues aquí está la entrada del hotel, lo estamos viendo desde arriba, ¿eh? Entonces hagan de cuenta que es lo mismo. Si yo llego y me incrusto en este punto, la puerta giratoria va a girar, obviamente, al mismo tiempo que alguien aprovecha para salir, ¿ok? De tal manera que yo logré entrar por aquí para poder entrar dentro de la célula o del hotel, valga la redundancia, y esta molécula pues logró salir. Por eso es el cotransporte. El momento que va saliendo uno, va entrando otro, ¿va? En la misma vuelta. Por eso es bonito encontrarse el ejemplo de la puerta del hotel, ¿va? La sustancia a contratransportar se fija en la proyección interior, como les digo, de dicha proteína contratransportadora, y se produce entonces un nuevo cambio de conformación de la proteína transportadora. Básicamente es la puerta de un hotel de estas que les digo, de una puerta giratoria. Y entonces, como les digo, pues aquí ya está el ejemplo. Imaginemos que giramos esta puerta, y entonces automáticamente esta va a quedar aquí afuera y esta va a quedar aquí adentro, ¿va? Por este giro que les acabo de comentar. Y bueno, como cotransporte tenemos, por ejemplo, los fenómenos de contracción muscular, que ya les dije que funcionan de esta manera. O por ejemplo, la de sodio hidrogeniones, que proviene la acidificación del líquido intracelular, ¿va? Ahora vamos a ver la exocitosis. La exocitosis no es otra cosa más que la formación de estas vacuolas, que es como de la misma bicapa lipídica se genera, como ya lo habíamos visto en los endosomas y todo eso que vimos de los componentes celulares, se genera dentro, que es como una burbuja que se genera dentro del citoplasma, y entonces contiene cierto material que va a salir, como hormonas, como productos de desecho o cualquier otra cosa, que se fusiona, literalmente se fusiona con la membrana para poder entonces sacar este material. Como les digo, puede ser RNA mensajero, pueden ser hormonas, pueden ser productos de desecho, puede ser alimento para otras células que están en conjunto, o puede ser líquido, etcétera, ¿no? El chiste es que se genera esta burbuja, como les comento, y va para afuera. La exocitosis, pues es lo contrario de la endocitosis, es exactamente lo mismo, aquí nada más que al revés. Aquí llegan estas moléculas, sustancias, fármacos o lo que se necesite, se fusiona, como ven aquí en este apartado, se fusiona con la membrana y automáticamente se genera esta vacuola.
Ya sabrás si esta vacuola se va a algún punto específico o aquí mismo se entrega el producto o como sea, ¿va? La endocitosis es el proceso inverso, como le digo, lo contrario a exocitosis, y entonces recibe su nombre. La endocitosis es como el nombre general, pero en base al tamaño vamos a ver las partículas ingeridas. Por ejemplo, fagocitosis, ya les había dicho del ejemplo de Pac-Man, o sea, cuando la bacteria, cuando un macrófago se come una bacteria, pues el macrófago se llama macro porque está grande y porque es comelón, entonces es un comelón grande, ¿va? Entonces, por eso es así, son bacterias o son sustancias grandotas. Y luego tenemos el ejemplo de la pinocitosis, que ahorita lo vamos a ver aquí. La fagocitosis, como les digo, es el ejemplo de Pac-Man, ¿no? Comiéndose una molécula grande, ¿va? Entonces, por eso es comer, básicamente. La invaginación, pues se estrecha, dejando el material englobado en una vacuola rodeada por membrana como una membrana celular intacta. Que la invaginación es como un sinónimo de esto, precisamente. Esto es invaginar, ¿va? Bueno, la pinocitosis es un proceso muy similar a esto, pero es como si Pac-Man, o en este caso la célula, tomara agua. ¿Por qué? Porque son moléculas muy pequeñitas. Son tan pequeñitas que parece líquido que está haciendo. O sea, que está pareciendo que la célula está ingiriendo esta agua. Listo, querido colega, incomprendido por esta cuarentena que no sabe de dónde estudiar. Hemos terminado por fin esta sesión. Ya se pueden ir a jugar un ratito videojuegos, yo pienso, o si tienen otra clase en línea, pues lléguenle. Y bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase, que haya sido fácil, de su fácil comprensión. Si ven ahí uno que otro recorte medio macuarro, pues es porque yo hago la edición y entonces es lo que sé, ¿ok? En cuanto a edición se trate. Vamos a ver la siguiente clase en los próximos días. Lo subiré a YouTube para que quede todo claro y para que quede todo preciso en este forzado inicio a clases, ¿va? Espero que les mando un saludo a todos y cada uno de mis colegas adoptivos, de mis estudiantes adoptivos y otro a mis alumnos, ¿ok? Bueno, pues entonces estamos en contacto y por todo, muchas gracias. Hasta la vista.